El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Siéntense. Hemos iniciado en el Evangelio según San Mateo un ciclo de parábolas en la predicación de nuestro Señor Jesucristo. En la parábola anterior, la del sembrador, la liturgia de la palabra nos la proponía en 3 días seguidos. En primer lugar, cuando Jesús pronuncia la parábola de la semilla, que es sembrada indistintamente en tierra buena y en tierra mala. En una segunda parte, los discípulos le preguntan por qué habla en parábolas. Y por último, Jesús da una explicación de dicha parábola. Nuevamente, hemos abierto este otro ciclo de parábolas con la parábola del trigo y de la cizaña. En una segunda parte, las parábolas que hemos escuchado el día de hoy, del grano de mostaza y de la levadura, y a semejanza de la parábola de la semilla, que es la palabra de Dios, el día de mañana Jesús nos va a dar una explicación del significado de la parábola de la buena semilla y de la cizaña. El día de hoy nos ha dicho que el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza, muy pequeña, muy diminuta, pero cuando llega a crecer se convierte en una de las más grandes hortalizas, en un gran arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en sus ramas. El reino de los cielos también se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Y esto nos habla acerca de la humildad, de la pequeñez y de la sencillez. Recordemos en ciertas ocasiones cuando los discípulos discutían entre sí quién será el más grande en el reino de los cielos, y Jesús llama a un niño, lo pone en medio de ellos y les dice: aquel que sea como niño será el más grande en el reino de los cielos. También nos dice: aquel que se convierta en el servidor de los demás será el más grande en el reino de los cielos. Y es que Dios nos ha enseñado un camino de pequeñez, de humildad y de sencillez. Y esto lo podemos notar en primer lugar en el misterio de la encarnación. Siendo todo un Dios, con todos los atributos divinos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la omnipotencia, que es ser todopoderoso, la omnisciencia, poseer toda la ciencia y la sabiduría,
y la omnipresencia, estar en todas partes, a quien se le tributa el culto de alabanza y de adoración. Se encarna en el vientre de una mujer y nace. Se hizo hombre como nosotros, excepto en el pecado. Y este es el camino de la humildad, de la pequeñez y de la sencillez. Siendo rico Jesucristo, se hizo pobre, y todo esto para enriquecernos con su pobreza. Como ha escogido este camino o esta vía, podemos decir solamente: el que es grande se hace pequeño por amor. Y habiendo escogido este camino, escoge también a personas humildes, sencillas y pequeñas. Y esto lo podemos notar en la Santísima Virgen María. No había nacido en un gran palacio, no era rica, no era una mujer famosa o conocida, no tenía poder humanamente hablando, era una mujer humilde, sencilla, y por eso fue escogida para ser la Madre de Dios. Lo podemos notar también en los signos sacramentales, que se ha escogido para significar la gran gracia del bautismo, el agua. Podemos ver los dones sencillos, humildes del pan y del vino. Una vez que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, a pesar de esa pequeñez, de esa humildad, llegan a ser grandes, porque son nada más y nada menos que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y miremos los comienzos de la Iglesia, cómo se dieron. En primer lugar, con la predicación de las bienaventuranzas, ser pobres, sufrir, y todo esto es un camino de sencillez, de pobreza y de humildad. Pero ahora la Iglesia es tan grande que está extendida por toda la tierra. De modo que para poder nosotros ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que ser pequeños como la semilla de mostaza, y debemos de ser pequeños y humildes como este poco de levadura. El día de hoy celebramos la memoria de los padres de la Santísima Virgen María, que son los abuelos de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura no nos dice nada. Muchas veces quisiéramos encontrar muchas respuestas a nuestras preguntas en la Escritura, pero debemos de recordar que aunque contenga datos históricos, no es un libro de historia. Y aunque quizá contenga algunos datos biográficos, no es un libro de biografías. Pero sabemos en nuestra Iglesia Católica que la divina revelación no está contenida solamente en la palabra escrita, en la Escritura, sino para nosotros está contenida la divina revelación en la tradición y en el magisterio. Por lógica sabemos que la Virgen María tuvo un padre y una madre, y la tradición les ha puesto un nombre: Joaquín, que significa Yahvé prepara, y Ana, que significa gracia. ¿Cómo podemos interpretar este nombre de Joaquín, Yahvé prepara? Dios está preparando a esta niña, a esta hija, para ser la madre del Salvador. Y haciendo referencia al nombre de Ana, que significa gracia, la llenó de gracia, la inundó de la gracia, la hizo sin pecado original y sin pecado actual, para que fuese esta niña digna morada del Salvador. A semejanza de las concepciones y nacimientos del Viejo Testamento y también la de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, la tradición nos dice que Ana era estéril y los dos eran de edad avanzada. Pesaba sobre ellos este oprobio, esta vergüenza, porque si ya entre nosotros puede ser un aspecto negativo en un matrimonio el ser estériles, el no tener hijos, el no tener posteridad, para el pueblo de Israel tenía un más rico significado. Era una gran vergüenza porque se pensaba que ese matrimonio no era partícipe de la bendición de Dios. Crezcan, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y a pesar de que muchos dicen que Joaquín era un hombre adinerado
y que repartió su dinero a los pobres, podemos pensar sí en la pequeñez y en la humildad, en la sencillez de Joaquín y Ana por esta vergüenza que habían pasado muchos años en su vida de no tener hijos. Pero como Dios hace una concepción milagrosa y de ahí el nacimiento de la Santísima Virgen María. En medio de la ancianidad y en medio de la esterilidad, pudieron dar un fruto grandísimo, sabrosísimo, dulcísimo, como es la Santísima Virgen María. Así como decimos nosotros que la Santísima Trinidad es una familia porque está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, la gran comunidad de vida, de amor. Decimos también la Sagrada Familia, Jesús que es Hijo, pero es también esposo de la Iglesia. La Santísima Virgen María que es hija de Dios, hija de Joaquín y Ana, es esposa de José, esposa del Espíritu Santo, madre de nuestro Señor Jesucristo. José, que es el padre adoptivo de Jesús, y también José tuvo un padre y una madre, y a ellos les llamamos la Sagrada Familia. Lo mismo podemos decir de Joaquín, Ana y la Santísima Virgen María, una santa familia, también un modelo de santidad para cada una de nuestras familias. Generalmente el 26 que celebramos a Joaquín y Ana, hemos dicho, es el Día de los Abuelos, pero el Papa ha instituido el domingo pasado, que fue ayer, el Día de los Abuelos. Son importantes en nuestras familias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es de gran importancia el padre, la madre y los padrinos en el sacramento del bautismo, porque se comprometen en la educación, en la fe de los hijos y de los ahijados. Deberíamos tomar más en cuenta en los bautizos a nuestros abuelos, siempre están presentes, pero darles más importancia, porque si decimos que los catequistas en las parroquias son auxiliares del padre y de la madre para educar en la fe a los hijos, también lo podemos decir de los abuelos, a veces escondidos de los padres, o a veces a la luz, a plena luz, a la vista, a veces en ausencia del padre y de la madre, cuando están ocupados en sus labores, en sus trabajos, los abuelos educan en la fe a los nietos. Y por sus canas, por su edad, tienen gran sabiduría y experiencia. Pidamos al Señor que nosotros también seamos santos como Joaquín y como Ana.